Hola, sean bienvenidos al último análisis de esta edición. En este caso vamos a ver los tótem. Carta demasiado característica, un apoyo importante dentro de las ediciones que vio cambios desde su inicio siendo una carta de apoyo, a prevenir ataque, aumentar costes y evolucionando a ser limpiamesas y poco más que aliados en algunos puntos de la historia de mitos. En este caso, Furia tienen un rol más de apoyo como tal, volviendo a sus orígenes. Una vez más revisitando esta edición, último tipo de carta. Así que vamos a ver cómo surgen estos cambios, cómo, cómo son estas cartas, porque tienen sus pros, sus contras y sus características. Bueno, últimas consideraciones, como siempre. Solo es hecho por fans con puro cariño y amor a este tipo de cartas, a este juego de cartas, juego de mesa, mitos y leyendas. Y se acepta cualquier tipo de eh, opiniones, cambios, cualquier tipo de aporte que tengan en la caja de comentarios se va a recibir igual. Este es un trabajo humilde y un trabajo que ya se está cerrando, pero da posibilidad a futuras reimaginaciones y futuros análisis. Los tótems. ¿Cómo juegan los tótems? Carta de apoyo, por eso tienen su zona exclusiva. No requieren de aliados para usar su habilidad, aunque hay excepciones que requieren alguna cantidad de aliados o algún tipo de aliado en específico como raza. Estas cartas dan bonificadores. Permiten la recuperación, permiten daño directo, protección, buff para ataques. Estas cartas son muy similares a las armas, pero con mayor independencia, ya que no requieren de aliados y con la ventaja de poseer menos revólver que los aliados mismos. Como ven, es un tipo de carta que no tiene ataque, que se juega en una sola definida y que, como ya habíamos visto, tiene poco removal como tal. El primer tótem es Avalon. En Guerra Talimanes lo destruyes para cancelar el ataque oponente. Carta muy buena, muy poderosa que vio más que nada en el nicho de los guerreros, algún poco de uso, en los eternos y en el Dream Team sobre todo. Esta carta te permitía un turno, literalmente, sobrevivir un turno. Así que vio muchos juegos, sobre todo en el Dream Team, mazo guerrero y mazo eterno. Mazos que jugaban más a la defensiva o al ataque indirecto, no necesariamente usando la fuerza de sus aliados. Una carta para comprar tiempo que posteriormente vio mucho uso por ciertas sinergias que tenían con algunas cartas de Asgard y Sumeria. Así que una carta que siguió viendo su proyección de valor, de utilidad y que quedó hasta parte final del formato. Tótem animal. Tus aliados con habilidad furia ganan toda la fuerza. Ya está el combo con Cíclope, que los aliados bestia ganaban furia. Entonces, una carta que en segundo turno ya te tenía una base de fuerza, pero veía más con el reclutamiento tal de esta raza como un finisher. Jugaba un montón de aliados, mis esfinges, mis escarabajos de la arena, jugaba Cíclope y por último tótem animal o dos tótem animal dependiendo del turno y con eso terminábamos todo. GG. Una carta muy buena que vio hasta el final del bloque su saciedad. Hasta el final del bloque, hasta la saciedad se jugó. Pero hasta otra vez relegada solo al tema de una raza bestia. Y en algunos casos muy extraños, un poco de apoyo para los caballeros. Aunque era la carta favorita de las bestias. Tótem del bosque. Hablando de bestias, esta carta venía en el mazo preconstruido. Tus aliados ganan 1 a la fuerza y puedes jugarla desde el cementerio.
una carta de reanimación poco más, que combaba mucho con cartas como las grebas, como las bolas de acero, los guerreros que descartaban cartas. O sea, te daba una recursividad de tener recuperación. No era un -1, era una segunda mano el cementerio para estas cartas. Para los mazos reanimador, el tema de los poseidores, las hadas, máscara de oso, totem del bosque y todo lo demás era control. Vio mucho juego, no irónicamente no en las bestias, pero sí en otros mazos, que era un gran apoyo. Y como se puede ver ahí, los aliados ganan 1 a la fuerza. O sea, era una carta que se podía jugar de cementerio y ya estando en juego cambiaba bastante una partida. En tu fase de vigilia, estandarte por 2, una vez por turno, si todos tus aliados son de raza guerrero, roba una carta. Una carta que aquí se condiciona a tener aliados, pero a su vez le da una cantidad de mano increíble al guerrero, ya que guerrero robaba cartas, vigía, Espartaco, el estandarte, y así sucesivamente. Había muchas sinergias para ir robando. Sinergias con armas que te permitían tener el casco espartano, sinergias con otro tipo de cartas para ir desterrando y robando. O sea, hay hay razas que quedaron hasta el final del bloque, y una de ellas es el guerrero. Nunca perdió relevancia, ya que tenía este motor de robo bastante bueno, que fue reeditado muchas veces y que permitía un robo constante, y más encima en fase de vigilia. O sea, robo al inicio de turno, muy buena. Círculo de invocación, por 3 en tu fase de vigilia, una vez por turno destierra una carta del cementerio oponente. Una habilidad muy simple, pero sin pegas. Todos los turnos iba a desterrar una carta del cementerio. Rompía ciertos combos, rompía sinergias, se comía a las hadas, se comía a Poseidón. Cualquier carta que se recuperara, se la comía. Evitaba el engorroso uso del altar de Ra. Te destierro tu Fácil Límite, te destierro no sé, Guillatún, tu llamar a la manada, ya no lo puedes recuperar. Una carta bastante útil, aunque no lo pareciera, pero sin costes de activación. Simplemente por estar existiendo en la vigilia desterrabas una carta. Imagínense con 2 o 3, los pocos casos que conocí, era bastante incordioso este mazo. Altar de los caídos. Puedes pagar 2 oros para que tu oponente vote una carta. Lo contrario al altar de Ra. Y como pueden ver, no se limitaba a una vez por turno. Así que teniendo una cantidad par de oros, podías hacer votar esa cantidad. Y era bastante buena. Si tenías 14 oros y lo ibas a ocupar, bueno, hacías votar 7 cartas. Vio poco protagonismo, tomando en cuenta que Altar de Ra vio mucho más juego, porque te permitía buscar insanamente las cartas que necesitabas, pero te permitía a su vez hacer daño directo casi infinito, cosa que no tenían todas las cartas. Si te anulaban una carta, perdías tu ataque nocturno, perdías tu Ramsés, mientras que aquí no había anulación de tótem, había una carta y no se iba a ocupar no se iba a alcanzar a ocupar para cuando usabas el altar de los caídos. O sea, una carta que no tenía limitaciones y tampoco tenía cartas que la sacaran del juego, a excepción de algunos removal, pero había cartas muy importantes que podían requerir la atención del removal. Era un daño constante y pequeño. Altar de Ra, esta es la carta que vio más juego en casi todos los mazos. Vio juego en finales, en nacionales, combos no combos, pero sí usos muy locos. Cuando ya quedan 3-4 cartas, pagabas 4, barajabas 2 y entre esas barajabas la bola de fuego, barajabas una carta para anular y así ibas controlando la mesa. Era muy rota en ese sentido porque no se limitaba una vez por turno. Pareciera muy ambiguo el tema, o muy caro el tema de usar 2 oros para bajar una, pero se pagaba solo. Barata, vasalla, podías tener más de 3, pero siempre se veían 2 en el mazo y a veces una.
con tal de una buena búsqueda, un guillatún bien jugado y las tenías en juego y solo era un goce. Carta muy querida, muy buena. Y con esto son las cartas que no requirieron ningún cambio y ahora vamos a soñar. Ver cómo vamos a dar uso a algunas cartas que van a ver algunos temas. Primer caso, Torre de Plata. La destruyes, destierras 3 cartas del cementerio. ¿Cuál es su pega? Coste 3. Un coste 3 que no se puede recuperar es peor que un talismán. Por ende, se le puede bajar a coste 2, incluso coste 1 por este formato tan lento. Igual iba a haber uso. Tomando en cuenta que había una carta que por 2 hacía lo mismo, pero esto te genera un tótem. Cuerpo en mesa para hacer daño directo, un cuerpo en mesa para activar alguna habilidad de guerrero, que si bien no se vio mucho en esta edición, se vio mucho más en la extensión de esta edición. Requiere este X tótem, destruye, bota. Hay un montón de sinergias que pudieron aprovecharse mucho mejor y entre ellas la Torre de Plata, reduciendo la coste 2 o coste 1 para tenerla de los primeros turnos con un mazo bestia o un caballero. Mastaba. Por 4, destruye este tótem para subir un aliado en juego a la mano de su dueño. En realidad lo único que bastaría sería cambiar de coste 2 o a coste 1. Subir a la mano sería una versión subóptima de una Atenea. Y tú destruyes este tótem, o sea, te juegas una carta y la destruyes, por eso un coste más bajo que la Atenea, que era una carta que quedaba del juego para bloquear. Pero te permitía quitarte de encima, no sé, un Lancelot indestructible o algún guerrero indestructible. Así que era una carta bastante buena, pero con un coste muy alto. Como ven, los totems eran costes altos debido a su mecánica, pero aún así se necesitaba algo más. Piedra de los antepasados, una hermosa ilustración de Carolina de esos colores maravillosos. Realmente es una carta muy hermosa, pero coste 5, los aliados son imbloqueables. Habían talismanes que hacían lo mismo por 4 y habían talismanes de raza que hacían lo mismo por 3. Por ende, dependiendo del formato o lo que se quisiera ver, se podía dejar un coste 4, un coste 3, pero nunca coste 5. Los caballeros hermanos de los primeros turnos, las bestias hermanas de los primeros turnos. Tú quieres turno 3 o turno 4 ya tener esta carta, pero con oros de sobra. No pagar 5 para una carta que pueden destruir o, dependiendo del momento, anular. Muy mal negocio. Altar de la casa. En tu fase de vigilia, una vez por turno, puedes pagar 2 oros para subir a un aliado oponente desde la línea de defensa a tu línea de ataque, a su línea de ataque. Yo aquí es una habilidad que quizás con bárbaros pudo haber visto más. Y de hecho, si se fijan, son runas de runas, o sea, quedaba con lo que sería un futuro los spoilers de los bárbaros. Pero podríamos dar un juego con la piedra del antepasado. Tus aliados con habilidad imbloqueable ganan todas las fuerzas. Con eso le das más realce a los guerreros, a los caballeros. Y con una carta como el tótem anterior, ya con esas dos combinaciones podía hacer que aliados fueran imbloqueables y tuvieran fuerza. O sea, le da más recursividad a los eternos con los tótems. Un eterno tótem como se quería ver antes. Un guerrero tótem que también tenía juego. O sea, ese pequeño cambio hubiera visto mucho más juego, muchas más posibilidades. Monasterio. Tus aliados oponentes imbloqueables pueden ser bloqueados. Bajarlo a coste 2 y con eso tenemos una carta que realmente vería juego porque era muy circunstancial. No todas las cartas eran imbloqueables, pero tomando en cuenta estos pequeños cambios con estos talismanes o con estos tótems, tener más aliados imbloqueables o los caballeros hubiera sido más viable, por ende una contra hubiera sido un buen monasterio. Como pueden ver, son cartas que pudieron haber visto mucho juego, pero sus costes excesivos lo cambiaron todo. Gracias por llegar al final.
Bardito se escondió y llamó a un primo más grande para celebrar a Bardito. Suscríbanse, compartan y comenten. Y con eso llegamos al final. Realmente esto comenzó mucho tiempo atrás, cuando, bueno, de partida cuando vi la extensión de Furia y salía una carta que potenciaba las esfinges. Una carta que buscaba el tótem y un tótem que le daba fuerza. Y siempre pensé que deberían haber habido más habilidades o que alguna carta hubiera pertenecido a ese arquetipo. Y después con el tema de las colecciones raciales surgió ese tema de que si algún día qué hubiera pasado si esta carta estrella hubiera sido mejor esta o que esta carta hubiera costado menos. Y este proyecto lo empecé hace un tiempo atrás, pero lo llegué a completar o comenzar no hace mucho por diferentes tipos de razones. Así que espero que lo hayas disfrutado y viendo la acogida también voy a poder ver el tema de la extensión de Furia. Esto va a ser un poco más acotado porque son menos cartas obviamente, pero no va a dejar de ser divertido porque ahí vienen cartas muy icónicas y cartas que cambiaron mucho los formatos hasta ese momento. Recuerden que las mega reales siempre han estado ahí en el formato, siendo parte importante del meta. Muchas gracias por todo y se agradece el apoyo.